Muy buenos días amigos de YouTube, bienvenidos a este su primer video tutorial, en el cual vamos a explicar lo que es el concepto de anatomía, de lo que es el concepto de fisiología y el nivel de organización estructural del cuerpo humano. Yo soy José Coveña, seré el expositor en estos videos tutoriales. Bueno, comencemos. El concepto de anatomía y fisiología. Bueno, anatomía viene de ana, que es a través, y tomía de tome, que es corte. Entonces, anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y la relación entre ellas. Mientras que, dentro de anatomía, pues, como sabemos, también viene la parte de lo que es las disecciones, que viene de dis, que es separado, y sección, de sectio, que es corte. Entonces, la disección es el acto de cortar las estructuras del cuerpo para estudiar sus relaciones. Y tenemos lo que es fisiología, que viene de fisio o de physis, que es naturaleza, y logía de logos, que es el estudio. Entonces, fisiología es la ciencia que estudia la función corporal. Los niveles de organización estructural del cuerpo humano. Primero tenemos lo que es el nivel químico. El nivel químico comprende los átomos, las unidades de materia más pequeñas que participan en reacciones químicas, y las moléculas formadas por la unión de dos o más átomos, como vamos a poder ver aquí. Entonces, una molécula está formada por dos o más átomos, que en átomos tenemos lo que nosotros conocemos como chomps, que es nuestra cadena principal, que es carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En el siguiente nivel, pues nosotros tenemos el nivel celular, que las moléculas se combinan entre sí para formar células. Entonces las moléculas se van a fusionar para formar una célula. En este caso, como podemos ver el ejemplo, tenemos la célula del músculo liso. Otro ejemplo, pues de nivel, tenemos el nivel tisular, como podemos ver representado, el tejido muscular liso. Tisular es tejido. Dice, los tejidos son grupos de células y materiales circundantes que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Como nivel 4 nosotros vamos a tener lo que es el nivel de órganos. Entonces sabemos que la fusión de células van a formar tejidos, y la fusión de tejidos van a formar órganos. Entonces, el nivel de órganos. Los órganos son estructuras compuestas por dos o más tipos distintos de tejido, o sea, en funciones específicas, y suelen tener una forma característica. ¿Como cuáles órganos nosotros tenemos? Por ejemplo, el páncreas, el hígado, el estómago, que se puede visualizar. Tenemos el corazón, tenemos lo que es la vesícula biliar, y pues otros órganos, ¿no? Como el cerebro, los ojos, la lengua, que son órganos también. Bueno, como siguiente nivel, pues tenemos el nivel de aparatos y sistemas. Entonces hay que recordar que el conjunto de órganos va a formar aparatos y sistemas, que está formado por órganos relacionados entre sí con una función en común. Por ejemplo, tenemos el aparato digestivo, que está conformado por la boca, las glándulas salivales, lo que es la faringe, el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado, el intestino grueso o colon también, como se le conoce, el recto y el ano, ¿no? Y por último tenemos el nivel de organismo. Entonces, ¿cuál es el nivel del organismo? Una vez que estos órganos han formado aparatos y sistemas, sabemos nosotros que nuestro cuerpo tiene diferentes aparatos y sistemas. Entonces, el nivel de organismo son todas las partes del cuerpo humano que funcionan en conjunto y constituyen un organismo, es decir, una persona o un ser vivo. Vamos a explicar cada parte. En este caso, pues tenemos el nivel tisular, que es tejido. Entonces tenemos el tejido epitelial, tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Dentro del tejido epitelial, pues su función es cubrir las superficies corporales, reviste órganos huecos y cavidades, y forman glándulas. El tejido conectivo, también llamado conjuntivo, conecta, sostiene y protege los órganos del cuerpo, a la vez que distribuye vasos sanguíneos a otros tejidos. El tejido muscular se contrae para que se muevan las partes del cuerpo y generan calor. El tejido muscular es lo que nosotros conocemos como músculos. El tejido nervioso transporta información de una parte del cuerpo a otra mediante impulsos nerviosos. A esto se le conoce como sinapsis. El tejido epitelial. Tenemos epitelio plano, epitelio simple cúbico, epitelio simple cilíndrico. El epitelio plano
Dice, está compuesto por una capa única de células planas firmemente unidas, presentan un núcleo prominente y aplanado, como podemos ver en la imagen. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues se encuentra en vasos sanguíneos y linfáticos, en la cubierta de los ovarios, en los alvéolos pulmonares y en el asa de Henle y en la cápsula de Bowman y en el mesotelio de las cerosas. El epitelio cúbico. El epitelio cúbico solo posee una capa de células cúbicas. Su función más importante son la absorción y la secreción, y lo vamos a encontrar revistiendo los ductos de muchas glándulas endocrinas, con glándulas exócrinas, así como los ductos del riñón y la capa germinativa de la superficie del ovario. El epitelio simple cilíndrico, como podrán ver, tiene forma de cilindro, es mucho más grande que el epitelio plano o el epitelio simple cúbico. Dice, sus funciones son la absorción y la secreción, constituye el revestimiento del intestino desde el cardias hasta el ano, que es de lo que es el tubo digestivo. También se encuentra en la vesícula biliar y los conductos mayores de las glándulas. Seguimos con tejido epitelial. Tenemos el epitelio estratificado, como pueden ver en la imagen, que es una clase de epitelio formado por varias capas celulares o estratos, también conocido. Como podemos ver en la imagen, hay varias capas de epitelio. Se denomina según la forma de las células superficiales: estratificados planos, estratificados cúbicos y cilíndricos. El epitelio columnar o pseudoestratificado. Dice, son aquellos epitelios en que todas las células hacen contacto con la lámina basal, pero no todas alcanzan la superficie. Los vamos a encontrar en la uretra masculina, el epidídimo y grandes conductos excretores. El tipo ciliado lo encontramos en la mucosa de la tráquea y bronquios primarios, conducto auditivo, entre otros lugares. El tejido conectivo. El tejido conectivo laxo se divide en tejido conectivo areolar, tejido adiposo, tejido conectivo reticular. Dentro del tejido conectivo areolar dice que es un tipo de tejido conectivo de una amplia distribución en el organismo. Contiene varios tipos de células como fibroblastos, macrófagos, células plasmáticas, mastocitos, adipocitos y algunos glóbulos blancos. Los macrófagos y los mastocitos son un tipo de célula blanca de tipo tejido adiposo. Es un tipo de tejido laxo y sus células, llamadas adipocitos, derivan de los fibroblastos y están especializados en el almacenamiento de triglicéridos, es lo que nosotros llamamos o conocemos como grasa. Actúa como aislante y de tal modo reduce la pérdida de calor a través de la piel. También es una reserva de energía y en general brinda soporte y protección a diversos órganos. Esta grasa o triglicéridos que nosotros conocemos es una fuente de energía, puesto que todo aquello que nosotros comemos o nos alimentamos se almacenan en forma de grasa. El tejido conectivo reticular se caracteriza por un delicado entrecruzamiento de las fibras reticulares y células reticulares. Forma la astroma del hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y contribuye a la unión de las células del tejido muscular liso. Tejido conectivo denso. Tejido conectivo denso contiene fibras más gruesas, más numerosas y más densas que el tejido conectivo laxo, pero al mismo tiempo presenta una cantidad menor de células. Existen tres tipos. Tenemos el denso regular, el denso irregular y el conectivo elástico. Entonces tenemos tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo elástico. En el tejido conectivo denso regular, en este tipo de tejido, los haces de fibras colágenas se disponen regularmente en patrones paralelos que le confiere el tejido de una elasticidad. Ejemplo de este tejido son los tendones y la mayoría de los ligamentos. En el tejido conectivo denso irregular, contiene fibras colágenas reunidas de manera más estrecha que el tejido conectivo laxo, dispuestas generalmente en forma irregular. Se presentan comúnmente en lámina como la dermis cutánea, epidermis profunda o en el pericardio que envuelve el corazón. El pericardio es la primera capa que envuelve el corazón. Las válvulas cardíacas, el pericondrio, que es la membrana que recubre el cartílago, y el periósteo. El tejido conectivo elástico es bastante fuerte y puede retornar a su forma original después de haber sido estirado. Como ejemplo de ello tenemos el funcionamiento normal del tejido pulmonar, que se retrae en la respiración, al igual que en las arterias elásticas, que hacen lo propio entre los latidos cardíacos para mantener el flujo sanguíneo. Es decir,
que este tejido conectivo elástico en los pulmones, en el momento de la inspiración va a agrandarse y en la expiración va a volver a su tamaño original. Igualmente en los latidos del corazón, al momento de contraerse va a reducirse su tamaño y al momento de retraerse pues va a volver a su tamaño original, que sería las células un poco más grandes. Cartílago dice que es una densa red de fibras colágenas y elásticas, incluidas firmemente en condroitinsulfato, un componente del sistema que consistencia gelatinosa que forma parte de la matriz. El cartílago puede soportar mayor estrés que el tejido conectivo denso o laxo. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros este cartílago? ¿O de qué forma? Pues tenemos cartílago hialino, fibrocartílago, cartílago elástico. El cartílago hialino contiene un gel elástico como matriz amorfa y se presenta como una sustancia blanco azulada brillante. Es el más abundante del cuerpo, brinda flexibilidad, soporte y en las articulaciones reduce la fricción y disminuye el choque. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos como cartílago hialino, tenemos el cartílago articular que va a evitar el roce hueso-hueso y así a provocar el desgaste. También lo vamos a encontrar en la unión entre la costilla y el esternón o en los discos intervertebrales. El fibrocartílago dice carece de pericondrio, que es la capa que lo recubre. Este tejido es el más fuerte de los tres, se halla en los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales los vamos a encontrar en la columna vertebral entre las vértebras. El cartílago elástico aporta fuerza, elasticidad y mantiene la forma de ciertas estructuras como el oído y está cubierto por pericondrio, que es la capa que recubre este cartílago. Tejido óseo y tejido conectivo líquido. El tejido óseo, pues el aparato esquelético, está constituido por los huesos y articulaciones del cuerpo, con sus cartílagos asociados. Está constituido por un tejido duro y uno blando. Protege las estructuras del cuerpo y trabaja con los músculos esqueléticos para generar movimiento. El tejido óseo es aquel que va a dar forma a nuestro cuerpo y va a brindar protección. Por ejemplo, la caja torácica va a proteger a los pulmones y al corazón. El tejido conectivo líquido se va a dividir en sangre y en linfa. En la sangre está constituido por plasma sanguíneo en un 55% y elementos corpusculares en un 45%. ¿Cuáles son estos elementos corpusculares? Vamos a encontrar plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Dentro de la linfa es el líquido extracelular que fluye dentro de los vasos linfáticos. Está constituido por varios tipos de células suspendidas en la matriz extracelular, transparente similar al plasma, pero con un contenido con menos proteína. La linfa en sí es aquel líquido que no pudo retornar por las venas al momento de realizar el intercambio de oxígeno en las células. El tejido muscular. El tejido muscular constituye la homeostasis al provocar movimientos corporales, desplazar sustancias a través del cuerpo y generar calor para mantener la temperatura corporal normal. Es por ello que cuando nosotros realizamos ejercicios forzando nuestros músculos, va a incrementar nuestra temperatura corporal, porque nuestro cuerpo está diseñado para eso, para tener una temperatura a nivel ambiente. Cuando hacemos ejercicio, pues esta temperatura por la fricción y funcionamiento de los músculos aumenta. El tejido muscular esquelético, y tenemos tejido muscular cardíaco, tejido muscular liso. Dentro del tejido muscular esquelético se denomina así porque la mayoría de los músculos esqueléticos mueven los huesos del cuerpo, es decir, es voluntario. Por eso se llama esquelético, porque estos se encuentran unidos al sistema esquelético y de igual manera son voluntarios. El tejido muscular esquelético es estriado, tiene unas estrías. Cuando es examinado con un microscopio se observan bandas proteicas claras y oscuras alternamente. Cuando veamos sistema muscular vamos a poder ver cómo es la composición de este músculo. Debemos tener en cuenta que todo músculo esquelético es, en este caso, voluntario, excepto el tejido muscular cardíaco, que el cardíaco también es estriado, pero su acción es involuntaria, puesto que no podemos nosotros controlar voluntariamente el latido de nuestro corazón. La contracción y la relajación alternamente del corazón no están bajo el control consciente, es decir, nosotros no podemos realizarlo. El tejido muscular liso se encuentra
en paredes de las estructuras internas huecas como vasos sanguíneos, vías aéreas y en la mayoría de los vasos en la cavidad o en la cavidad pélvica. Por ejemplo, nosotros vamos a tener en la vejiga, en el estómago, en los intestinos, va a ser este tejido muscular liso. En las venas también, venas y arterias, puesto que en las venas va a contener unas válvulas y el movimiento de este va a producir que la sangre regrese al corazón. El tejido nervioso. Las características excitables del tejido nervioso permiten la generación de impulsos nerviosos, también conocidos como potenciales de acción, que hacen posible la comunicación y la regulación de la mayoría de los tejidos del cuerpo. Entonces, como podemos ver aquí, vamos a ver a una célula nerviosa, es motora en este caso, podremos ver las dendritas, las células neurogliales, el cuerpo de la célula y el axón. Los aparatos y sistemas. Tenemos el sistema tegumentario, que va a estar constituido por la piel y faneras. Bueno, las faneras son el pelo, las uñas de las manos y las uñas de los pies, las glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. ¿Cuál es la función del sistema tegumentario? Protege el cuerpo, ayuda a regular la temperatura corporal, elimina algunos desechos, ayuda a sintetizar vitamina D, detecta sensaciones como el tacto, dolor, calor y frío. Eso pues lo vamos a ver por los termorreceptores dentro del sistema tegumentario cuando ya estemos dentro de esos videos, ¿no? El sistema esquelético. ¿Cómo o por qué va a estar compuesto? Pues va a estar compuesto principalmente por huesos, articulaciones del cuerpo y sus cartílagos asociados. También va a estar conformado por lo que serían cartílagos, de los cuales se van a unir hueso a hueso formando una articulación. ¿Cuál es la función? Sostiene y protege el cuerpo, provee de superficie para las inserciones musculares, ayuda a los movimientos corporales, alberga células que producen células sanguíneas, almacena minerales, lípidos y grasas. Hay que saber que el sistema esquelético también es productor de células de nuestro cuerpo, en este caso glóbulos rojos, muchas de las veces. Seguimos con aparato y sistema muscular, todo lo que son músculos y tendones va a ser su componente. ¿Cuál es la función? Participa en los movimientos corporales como el caminar, mantiene la postura y genera calor. Entonces nuestro sistema muscular va a permitir, como habíamos dicho, los músculos estriados son voluntarios, permitir que nosotros realicemos la acción del caminar, levantar los brazos, mover la cabeza, y que esto va a generar calor y va a mantener a nuestro cuerpo funcionando, ¿no? El sistema nervioso, ya habíamos hablado anteriormente de tejido nervioso, está compuesto por el encéfalo, por la médula espinal, bulbo raquídeo, los nervios tanto craneales como espinales, y su función es generar el potencial de acción, o también conocido como impulsos nerviosos, para regular las actividades corporales que van a detectar cambios del medio interno y del medio externo. Interpreta los cambios y responde causando contracciones musculares y secreciones de ciertas glándulas. El sistema endocrino. El sistema endocrino va a estar constituido por la glándula pineal o epífisis, el hipotálamo, la hipófisis o glándula pituitaria, la glándula tiroides que vamos a encontrar en la cervical anterior, las glándulas paratiroides que van a estar en la parte posterior de las glándulas tiroides. Vamos también a encontrar lo que son las glándulas suprarrenales que están por encima de los riñones, el páncreas que está por detrás o está posterior al estómago, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. ¿Cuál es la función? Va a regular las actividades corporales liberando hormonas que son mensajeros químicos transportados por la sangre de la glándula endocrina al órgano diana. El aparato cardiovascular va a estar constituido por componentes como el corazón, venas, arterias y capilares. ¿Cuál es su función? El corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos, la sangre transporta oxígeno y nutrientes de las células y elimina el dióxido de carbono. Este proceso llamado hematosis va a permitir el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono en las células, en este caso de los pulmones. El sistema linfático e inmunitario va a estar constituido por la amígdala faríngea, palatina y lingual, por el timo, por el vaso, ganglios linfáticos, la médula ósea roja y vasos linfáticos. La función: retorna proteínas y líquidos a la sangre, transporta lípidos del tubo digestivo a la sangre,
Contiene sitios de maduración y proliferación de células B y células T que regresan contra microbios causantes de las enfermedades. Aparato respiratorio va a estar constituido por la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe, laringe y la tráquea, por lo que serían los bronquios, bronquiolos, pulmones y demás estructuras que estaremos viendo más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Pues los que acabamos de mencionar, y las funciones pues va a transferir el oxígeno del aire inspirado a la sangre y el dióxido de carbono al aire expirado. Ayuda a regular el equilibrio ácido-base de los líquidos corporales. Es decir, vamos a ingresar aire con oxígeno y vamos a expulsar aire rico en dióxido de carbono o CO2 como se lo conoce. Vamos a tener el sistema digestivo que va a estar constituido por la boca, la faringe, las glándulas salivales, el esófago, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas que está detrás del estómago. La vesícula biliar se encuentra por debajo del hígado, si está en posición anatómica, por supuesto, el intestino delgado. Tenemos el intestino grueso o colon como se lo conoce, el recto y el ano. ¿Cuál es su función? La degradación física y química de los alimentos, absorción de nutrientes, eliminación de desechos sólidos. En este caso la eliminación sería como las heces, por decirlo de esta manera. El sistema urinario pues está compuesto por los riñones, son dos, hay que acordarse que son pares, uno izquierdo y uno derecho, los uréteres de cada riñón, vejiga solamente tenemos uno, y la uretra. ¿Cuál es la función? Pues produce, almacena y elimina orina, elimina desechos y regula el volumen de la composición química de la sangre, ayuda a mantener el equilibrio ácido-base, mantiene el equilibrio mineral del cuerpo y ayuda a regular la producción de eritrocitos. El aparato reproductor es, vamos a tener aquí en mujeres lo que sería el ovario, el útero y las trompas de fallopios, la vagina y las glándulas mamarias. Mientras que en el hombre pues vamos a tener lo que sería el testículo, el epidídimo, las vesículas seminales, el conducto deferente, la próstata y el pene. ¿Cuál es la función de este? Pues las gónadas producen gametos, espermatozoides u ovocitos que se unen para formar un nuevo organismo. También liberan hormonas que regulan la reproducción y otros procesos corporales. Los órganos asociados transportan y almacenan gametos. Las glándulas mamarias producen leche. Bueno, la biografía, y esto pues amigos sería todo. Espero que el video les haya sido de utilidad, tal vez haya sido un poco rápido, no haya quedado muchas cosas claras, pero estaremos tratando estos temas más adelante con más calma. Bueno amigos, que tengan un excelente día. Chau chau.